Bien, hoy sí, buenos días, compañeros, ¿verdad? Ya le hicimos tiempito suficiente a los demás compañeros. Vamos a iniciar. Y quisiera iniciar rogándoles a todos que hagamos una oración por la salud de Fabiola. Me acaba de comunicar, pues, que se ha sentido un poco mal, ¿verdad? Incluso le han hecho ya el examen del COVID y está pendiente la respuesta. Así es que quiero pedirle a todos, pues, que nos unamos en oración para que ella salga bien de este momento, pues un tanto difícil, porque aunque yo tengo fe en Dios de que va a salir bien, pero es difícil mientras se tenga la incertidumbre. Así es que le voy a pedir al que yo considero uno de los líderes del grupo, a Francisco, que dirija una pequeña oración en favor de Fabiola. Francisco, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Francisco, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, pedimos a nuestro Creador por la salud de nuestra compañera Fabiola, al igual para la salud de todos los que integramos este grupo de estudio, a nuestro querido profesor, en este momento tan complicado, complejo, pero que siempre de la mano y sabiduría de nuestro Señor, vamos a salir adelante, podemos superarnos, superar este momento difícil y también no solo el tema de salud, sino que tengamos en nuestra familia todas las condiciones mínimas para poder subsistir y enfrentar esta situación. Así que, Fabiola, de mi parte y el resto de compañeros, deseamos tu pronta recuperación y estaremos pendientes cada momento, ¿verdad? No solo una comunicación directa, sino a través de nuestras oraciones para que, primero Dios, esta prueba pues salga negativa y sea pues un aspecto gripal nada más. Eh, Confío en que será así. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, en serio, muchas gracias. Okay. Bien, ahora Profesor, quiero, diga. solo me permite un momentito nada más, Fabiola, a nuestra estima, nuestra consideración y solo decirles por experiencia personal durante esta pandemia que me tocó afrontar, digamos, situaciones con amigos muy cercanos y si en dado momento, esperemos que no sea así, pero si en dado momento llegar a ser una prueba positiva, lo importante es siempre la comunicación entre todos. Uh, una forma que yo encontré de poder ayudar, porque sabemos que el aislamiento es digamos, lo que más nos complica, nos deprime, pero ahí es donde lo que se debe fomentar es a través de estos dispositivos, ¿verdad? La comunicación permanente, compartir fotos, videos de diferentes momentos para quienes son amigos cercanos tuyos. Y si hay aquí en este grupo, pues compañeros también de clase, pues esta comunicación constante ayuda mucho para afrontar también si en dado momento llegara a confirmarse, pero esperemos que no sea así. Así que vamos a estar pendientes y no te sientas sola, ¿verdad? Que entre todos es más fácil sobrellevar cualquier dificultad que se presente. Así que exhorto también a los demás compañeros que no solo con Fabiola, sino si cualquier miembro de sus familias o amigos cercanos también llegase a resultar positivo, no es el estigma, no es la imaginación o el aislamiento lo que debemos fomentar, no todo lo contrario. Aprovechemos estos dispositivos inteligentes que nos permiten estar cerca de nuestros amigos, seres queridos y demostrar realmente ese aprecio en estos momentos difíciles. Gracias, profesor.
Gracias, Francisco, a ti, ¿verdad? Muchísimas gracias, Francisco. Sí, Fabiola, yo creo que lo que te dice Francisco es muy cierto. Tú no debes de perder contacto con los demás. El confinamiento debe ser únicamente físico, pero virtualmente tú tienes que mantenerse en contacto con tu familia, con tus amigos, con nosotros, ¿verdad? Tus compañeros acá, que todos te estamos apoyando y le estamos pidiendo a Dios de que salgas adelante de esta prueba. Sé que lo vas a lograr. Eres una mujer joven, eres una mujer fuerte y vas a salir adelante. Y con la ayuda de las oraciones de todos nosotros, reforzando esa idea y ese deseo de que salgas bien en este momento difícil. Que Dios te bendiga, Fabiola. Muchas gracias, licenciado. Bien, compañeros, hoy sí vamos a dar inicio a la clase de este día, ¿verdad? Les había dejado yo una tarea de que estudiaran lo que fue la parte aquella de el proceso contable, libro diario, libro mayor, balance general, estado de resultados, y que le dieran una reestudiadita, ¿verdad? Y que para este día me trajeran preguntas. Así que pueden indicarme los que quieren ya comenzar a hacer sus preguntas. Francisco, tú tenías... Yo tengo una una inquietud que me surge del estado de resultados. Sí, Y cómo no. es, yo veo que hay una separación en rubros que son, digamos, similares. Entonces, ¿cómo funciona? Por decirle, las planillas, agua, luz, teléfono, tanto en la parte se ponen en los gastos administrativos, pero también en los costos de venta. Entonces, no es eso una duplicidad, por un lado, porque yo analizo, por ejemplo, una amiga que trabaja en un sala de ventas de electrodomésticos. Por ejemplo, en la sala o en el mismo local está la sala de ventas y está el área administrativa. Entonces, se gasta la misma, digamos, en el mismo local se gasta la planilla, el agua, luz. Entonces, siempre se pone eso por separado o si no se vuelve eso una duplicidad entre costo de ventas y gasto administrativo. Fíjate que lo ideal es, para saber el costo real del producto, ¿qué incluye el costo real de un producto? El precio en que lo compraste, los gastos que incurres para darle mantenimiento, ¿verdad?, dentro del establecimiento y para venderlo, ¿verdad? ¿Qué gastos son? Esos se llaman, si lo vemos en términos de contabilidad industrial, esos se llaman costos de venta o costos de producción, que se separan los costos de producción de los costos administrativos. Pues en este caso, en una empresa comercial se separan los costos de venta y los costos administrativos. O sea, debe de haber, industrialmente se le llaman los costos indirectos y los costos directos. Los costos directos son aquellos en los cuales son absorbidos directamente por el producto. O sea, ahí va la materia prima, la planilla de los trabajadores de la fábrica, el mantenimiento y depreciación de la maquinaria, agua, luz, teléfono, ¿verdad? Todo eso son costos indirectos y están los costos indirectos que ya son los que corresponden a los de las oficinas administrativas, la secretaria, el contador, el gerente general, ¿verdad? No el gerente de fábrica, sino que el gerente general. Entonces se separan para poder obtener como te dije, un costo más puro de lo que valga la redundancia, de lo que cuesta ese producto. Y pues lo mismo es en el caso de las empresas comerciales, ¿verdad? Ahí se van a tener costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos gastos de venta en general, ¿verdad? La planilla de los empleados de venta, agua, teléfono, luz, mantenimiento de las instalaciones de venta, o sea, de los centros comerciales o de las tiendas, para ser más específico, ¿verdad?
de la tienda en sí. Y muchas veces hay empresas, más que todo empresas grandes, empresas comerciales grandes, que las oficinas administrativas incluso las tienen separadas de las salas de ventas. ¿Ya? De las salas de venta. Entonces eso ocasiona un costo adicional. Por eso es que se separan. Aunque eso pues ya depende del contador, ¿verdad? Y del auditor. Si quieren saber exactamente el costo de venta, lo pueden obtener. Aunque de la utilidad siempre, como podemos ver, se saca también el costo administrativo o costos indirectos o gastos indirectos, ¿verdad? Entonces, se puede perfectamente globalizar. Aunque lo ideal, como digo, para saber exactamente cuánto nos cuesta un producto vendido, tenemos que separar. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Francisco. Sí, profesor. Me queda ahí claro el por qué la necesidad de hacer esa separación. Exacto, porque eso te sirve para efectos de hacer análisis. Acordate que estamos en el flujo de efectivo. Y ahí también, dentro del flujo de efectivo, estamos viendo la parte directamente de costos directos. Y de alguna manera vemos los costos indirectos también en ese flujo de efectivo. Porque se va más en el costo de en lo administrativo. Es más la plata que se invierte en venta. Y así debe de ser. Invertir más en el área de venta. ¿Para qué? Para que haya ese ciclo de rotación del efectivo, la mercadería, venta y volver al efectivo. Ese círculo tenemos que medirlo exactamente qué costo tiene para saber si en realidad está siendo rentable esa inversión. Bien, no sé si con ese complemento queda más claro todavía. Sí, profesor. Gracias. Bien, ¿algún otro de ustedes, compañeros, que quiera hacer dudas, que quiera consultar, hacer preguntas? Bien, Edith, Verónica, dime. Sí, gracias, Lick. Solo quería como corroborar, porque no recuerdo muy bien, de lo que hablábamos en la clase pasada, de, por ejemplo, eh, cómo se clasifica a los empleados. No sé si puede repetir eso para que me quede un poco claro. Ok. Mira, en los empleados tenemos, si lo vamos a ver desde el punto de vista de una fábrica, sea la contabilidad industrial, ahí hay dos tipos de empleados, los empleados de fábrica y los empleados de oficina. Ahí es donde más se ve más clara la diferencia, ¿verdad? Los empleados que están directamente involucrados en el proceso de producción, ¿verdad? Hasta el producto terminado, y los empleados que no tienen nada que ver con el proceso de producción. El proceso de producción inicia desde la compra de la materia prima, que pueden ser diferentes materiales, no necesariamente solo un material, ¿verdad? Entonces, ahí inicia ese proceso de producción con la compra de materia prima, la incorporación de la mano de obra. Acordémonos que yo les hacía la reflexión casi al inicio del ciclo, que la maquinaria y la materia prima que compra el dueño de la empresa de nada le sirve si no tiene quien se la trabaje. Entonces, para que haya producción tiene que haber mano de obra, ¿verdad? Mano de obra que maneje, que haga la combinación de esa materia prima y que maneje la maquinaria necesaria para producir. Entonces, y eso también implica otros gastos adicionales, aparte de la materia prima, aparte de la compra y mantenimiento de la maquinaria, y aparte de los sueldos de los trabajadores de la fábrica, también implica que para que la maquinaria funcione necesita energía eléctrica, ¿verdad? Necesita energía eléctrica. Los empleados necesitan tomar agua, los empleados de fábrica. Y la luz para que se alumbren en la fábrica, para no estar en lo oscuro, más cuando son fábricas bien encerradas, ¿verdad? Y que tienen aire acondicionado, para darle un poquito más de comodidad a los empleados, pero muchas veces es más para que no se calienten tanto la maquinaria y pueda tener mayor duración y mayor productividad. Y por supuesto las llamadas telefónicas, ¿verdad? Que esas más que todo se utilizan para coordinación, ¿verdad? Del trabajo de fábrica. Ahí tenemos todo ese proceso, es lo que se llama gastos directos.
porque van directos, todos esos gastos van directos para producir el artículo. En cambio, hay otros que no intervienen en el proceso de producción, pero que sí son necesarios. Y ese es el caso de los empleados de oficina, el gerente general, el gerente de ventas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la fabricación, el gerente financiero, ¿verdad? Que tampoco tiene que ver de forma directa en la fabricación, la secretaria, los empleados que hacen en la oficina, que te hace el cafecito y te lo lleva ahí, eso ya son gastos indirectos. Entonces se hace esa separación para saber realmente cuánto cuesta el producto. O sea, los gastos directos son los que le dan valor al producto. Los gastos indirectos, lo único que hacen es contribuir a que se logre el ciclo completo, ¿verdad? De producción a producto terminado y de producto terminado a la venta para recuperar plata y volver a iniciar con la primera etapa del proceso, que es la compra de materia prima. Ahí tenemos, viéndolo desde un punto de vista de una fábrica, desde un punto de una empresa comercial. ¿Quiénes son los que le van a dar valor a ese producto, los que le van a incorporar precio a ese producto? En primer lugar, el costo del producto, o sea, el valor de compra. A ese valor de compra, como estamos hablando ya de una empresa comercial, entonces tenemos que tener un precio de venta, pero para poder vender, ahí sí se necesita también gastos directos. ¿Cuáles son esos gastos directos? Uno, los empleados demostradores, ¿verdad? Que están en la ventas, los vendedores mismos, ¿verdad? Porque a veces hay vendedores externos que salen a la calle a ofrecer el producto. Los vendedores internos que vía teléfono, hoy se usa bastante eso, ¿verdad? La oferta a través de teléfono. Entonces, ahí va, eso incorpora también gasto de teléfono, ¿verdad? Porque va en el proceso de venta. Todo eso cuesta, todo eso es costo para vender la mercadería y hay que incorporarlo al precio de venta. El agua que esta gente consume, la energía eléctrica, ¿verdad? Y por supuesto el teléfono. Entonces todo eso va de forma directa. Pero hay otras personas, como digo, que no contribuyen nada al proceso de venta, pero que son necesarios, como el contador, el gerente, o sea, los mismos que mencionaba allá en una fábrica, el contador, el gerente de venta, el gerente financiero, el gerente general, la secretaria o las secretarias, los auxiliares contables, etc. Esos no contribuyen a generar la venta del producto, pero sí son necesarios. Entonces, por eso son gastos indirectos, porque le dan precio, pero de una forma indirecta al producto. Incorporarse, por supuesto, al precio de venta. Pero, como digo, para hacer el análisis siempre es necesario separar lo que realmente nos cuesta ese producto para poderle ponerle el precio, ¿verdad? Entonces, para hacer ese análisis siempre es necesario hacer esa separación. No sé si queda respondida a tu pregunta, Edith Verónica. ¿Cómo te gusta que te diga, Edith o Verónica? Verónica, está bien, licenciado. Vale, ok. No sé si queda respondida tu pregunta. Sí, aunque, bueno, quizás lo que a mí me gustaría que me aclarara era con respecto a la contabilidad, de que si cuando se pagan a los empleados o se paga su planilla, eso va en el haber o en el debe. Ah, ok. Fíjate que cuando pagas en planilla, antes se hacía en efectivo. Las empresas lo que hacían era ir a traer el dinero al banco, a las cuentas que tienen en el banco, y llevaban todo ese efectivo para darle efectivo a las personas, a los empleados. Hoy, más modernamente, la mayoría de empresas, ya un poco más desarrolladas, lo que hacen es que les obligan a los empleados a que abran una cuenta de ahorro en un banco y en coordinación con el banco, quincenal o mensualmente, según sea la forma de pago, autorizan al banco para que le carguen en la cuenta de la empresa y le abonen el sueldo a cada uno de los empleados o le mandan la planilla.
Y muchas veces se la mandan hasta allá en disquete o en CD, ¿verdad? Ya grabada para que el banco solo las descargue. ¿Para qué? Para que carguen a la cuenta corriente de la empresa y le abonen a las cuentas de ahorro de los empleados. Eso es lo que ahora se hace modernamente. Ahora bien, no sé si te capté bien la pregunta, Verónica. Sí, sí, ya, me quedó claro. Gracias. Ah, o sea que sí, siempre se pagan, pues, ¿verdad? Lo único que para efectos de análisis se separa lo que va directamente al valor del producto para poner precio de venta. Y lo otro, pues, es como digo, la forma de pago. Eso lo va determinando la empresa. La mayoría, como te digo, hoy lo que hacen es abrir una cuenta corriente, le ordenan al banco, cárgueme y abóneme estas cantidades en estas cuentas de ahorro, que sería el sueldo. De hecho, por ejemplo, a mí en la universidad, yo no voy a la universidad a recibir mi pago, sino que en mi correo personal de mi clínica, que es el que yo uso personal, por eso este caso no me gusta darlo porque es de mi clínica, ¿verdad? Ahí me aparece la notificación por parte del banco de que la universidad le ordenó que me abonara en mi cuenta de ahorro tal cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya con eso se evitan riesgos las empresas, porque ya lo hemos dicho, tener demasiado efectivo en la empresa es un riesgo, hay un asalto y se pierde la planilla, ¿cuánta plata no se va ahí? Entonces, ese riesgo hoy ya se lo evitan las empresas y lo corre el banco, pero si el banco le pasa algo de esos sucesos, el banco tiene seguro. En cambio, la empresa se evita pagar ese seguro porque no mantiene. O el seguro es bien bajo porque las cantidades que mantiene de dinero son bajas. Bien, no sé si hoy sí queda más clara tu duda, Verónica. Sí, sí, Lick. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre la tarea que les dejé de que estudiaran, repasaran? Y si algo no entendían, que aprovecháramos este día para preguntar. No hay nadie más. Entonces continuamos. Quizás antes de continuar quiero decirles, o quiero recalcar algo. El examen parcial, del tercer parcial, incluye todo el material visto en el ciclo, o sea que es acumulativo el examen parcial. Por lo tanto, si alguien tiene dudas sobre el material que hemos visto durante el ciclo, tiene toda la autoridad, yo lo envisto de esa autoridad para que me pueda preguntar aquí a la hora de clase, ¿verdad? Yo con mucho gusto. Si ustedes tienen dudas de alguna cosa que hemos visto en el ciclo, con mucho gusto yo se las aclaro. Ustedes me preguntan de aquí en adelante, ¿verdad? Todas las clases que faltan, de aquí en adelante. Lo que yo quiero es que ustedes salgan bien y que realmente no vaya a ser yo un eslabón para un fracaso de alguno de ustedes, sino que al contrario, quiero ser un eslabón para el triunfo de ustedes. Y por eso es que me doy esta tarea de que si ustedes tienen dudas de cualquier tema que hayamos visto en el ciclo, de aquí en adelante hasta terminar las clases, con mucho gusto me pueden hacer preguntas y yo con todo gusto les voy a responder. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y si alguien tiene dudas de un tema anterior, pues ahorita también ya puede aprovechar desde ya. Está esa opción abierta para que ustedes puedan preguntar. Ok, no hay dudas, no hay preguntas. Vamos a continuar con la presentación que habíamos iniciado en la clase anterior, que estábamos hablando de los fundamentos para mantener efectivo. Terminamos de ver la fórmula del efectivo mínimo por acciones, o sea, cuánto es lo que se debe de mantener como mínimo, y era dividir los desembolsos totales, que ya lo vimos cómo se determina a través de la cuenta caja del libro mayor, y eso, la rotación de caja, que también lo vimos, que son los 360 días divididos
entre el ciclo de caja, el cual el ciclo de caja se establece a través de restar al ciclo operativo el ciclo de pago. O sea, ustedes ven pues que todo tiene una relación, no es aislado, sino que todo va unido, va amarrado, que para llegar a establecer ese efectivo mínimo tenemos que conocer la rotación de caja y por supuesto el ciclo de caja. Y para conocer ese ciclo de caja, el ciclo operativo y el ciclo de pago. Bien, hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ok. ¿Se ve la presentación, compañeros? Sí, se ve, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, Una pregunta, profesor. Sí, dime. Solo para saber, recordarle nada más si está grabando la sesión. Sí, la estoy grabando, Francisco. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Verónica, tú también me querías decir algo. No, Lick. Ok, excelente. Bien, siempre siguiendo con el estado de flujo de efectivo, para valorar la solvencia y evaluar la capacidad de flujo de efectivos positivos para periodos futuros, la finalidad es pagar dividendos y financiar el crecimiento de las empresas. Entonces, para eso, para valorar ese flujo de efectivo y determinar si se tiene la capacidad para pagar dividendos y financiar el crecimiento, es importante desarrollar el flujo de efectivo. El flujo de efectivo como tal lo vamos a ver más adelante y en una forma más amplia, incluso cómo calcular el flujo de efectivo. Aquí solo hemos visto algunas premisas, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a ver mucho más amplio, en tanto que así me lo pide el programa. Por lo tanto, aquí solo estamos viendo, como digo, generalidades del flujo de efectivo. Entonces, es bien importante el flujo de efectivo, o sea, cuál es la valoración de por qué el flujo de efectivo debe existir para poder valorar la solvencia y la capacidad, ¿verdad?, de tener suficiente flujo de efectivo. ¿Para qué? Para pagar los dividendos y financiar el crecimiento de la empresa. Para eso es necesario, sumamente necesario, la confección del estado de flujo de efectivo. ¿Qué hace el flujo de efectivo? Relaciona los ingresos y pagos de efectivo que se realizan en el periodo contable. ¿Cuál es el periodo contable? ¿Quién me dice? El periodo contable es el que va del 1 de enero al 31 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? De cada año. Correcto. Entonces, eso es lo que hace el flujo de efectivo, relacionar los ingresos y pagos de efectivo en ese periodo contable. Y además proporciona información acerca de las actividades de inversión. O sea, pues que el flujo de efectivo no solamente nos va a hablar del dinero como tal, porque también hay plata que se dedica a la inversión o al financiamiento, ya sea financiamiento recibido o financiamiento dado, porque cuando se vende mercadería y crédito estamos dando financiamiento. Entonces, el estado de flujo de efectivo permite que la empresa realice los siguientes diagnósticos. Permite que la empresa realice los siguientes diagnósticos. La capacidad que tiene la empresa para captar financiamiento externo. Es decir, hasta dónde la empresa tiene capacidad y credibilidad para captar financiamiento externo. O sea, yo voy a dar financiamiento, pero para dar financiamiento voy a pedir financiamiento. Cuando vendo mercadería de crédito estoy dando financiamiento, pero tendré la capacidad para que con mis propios fondos financiar ese financiamiento. Y eso lo determina el flujo de efectivo. Y si no, entonces buscar el financiamiento externo, o sea, financiamiento de otras entidades, como la banca o como la emisión de bonos, por ejemplo, a través de la emisión de bonos, ya es un financiamiento externo, o la emisión de nuevas acciones.
Acciones preferentes, acciones comunes. Por otro lado, pone al descubierto el destino que se le da a ese efectivo recibido en el periodo. O sea, a través del flujo de efectivo, nosotros podemos conocer cuál es el destino, hacia dónde va esa plata, qué cantidad de plata va para cada situación que se presenta o para cada elemento del proceso de producción o el proceso de comercialización. ¿Qué cantidad va para eso? Y qué cantidad va para otras cosas diferentes de ese proceso. Entonces eso lo pone el descubierto a través del estado del flujo de efectivo. También brinda información acerca del crecimiento de la empresa. O sea, ahí nos va a determinar si la empresa, a través del flujo de efectivo podemos determinar si la empresa está creciendo, si la empresa se encuentra estancada, o sea, ni crece ni baja, o si la empresa está en recesión, o sea, va en decrecimiento. Ese flujo de efectivo es una fotografía que nos está diciendo, miren, la empresa está creciendo, qué bueno, aplaudámonos, estamos haciendo bien el trabajo. O nos puede decir, no, miren, la empresa se mantiene estable, ni crece, ni decrece, sino que se mantiene estable. Y ya lo hemos comentado, que las empresas siempre deben de tener dentro de sus estrategias, dentro de sus objetivos, mejor dicho, el crecimiento de la institución, ¿verdad? Pero si se mantiene estancada, ya no crece, no, algo está fallando por ahí, ¿verdad? Y el flujo de efectivo nos puede dar una idea de por qué está fallando. Y por el otro lado, también nos puede dar la información acerca de que en vez de crecer, estamos decreciendo, o sea, nos estamos volviendo más pequeños. Eso también se puede detectar a través del flujo de efectivo. Y al detectar eso, entonces inmediatamente comenzar a hacer un análisis completito, no solo del efectivo, sino que de toda la empresa. ¿Por qué estamos decreciendo? ¿Por qué nos estamos haciendo más pequeños? ¿Por qué la clientela se nos está retirando? ¿Por qué estamos vendiendo menos? ¿Será que los productos ya no son atractivos? ¿Será que la calidad también no es buena? Y ahí comenzar a hacer el análisis y la investigación, ¿verdad? O sea, el flujo de efectivo, ven ustedes cómo nos sirve para muchas cosas. No solamente para comprar la materia prima o la mercadería y venderla, ¿verdad? El producto. No, también nos sirve para otro tipo de información. También destaca si se están destinándose fondos a corto plazo, si se están obteniendo fondos a corto plazo para destinarlos a fondos de lenta recuperación, o sea, o inversiones de lenta recuperación. También para eso nos sirve el flujo de efectivo, porque nosotros podemos obtener financiamiento para corto plazo, pero la inversión que estamos haciendo es para largo plazo. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Cuando obtenemos fondos a corto plazo, pero la inversión es a largo plazo, que vamos a seguir invirtiendo, por ejemplo, en el crecimiento de las instalaciones. Vamos a seguir invirtiendo ahí, pero como no estamos teniendo fondos al mismo periodo del proceso de crecimiento, de expansión, de inversión, entonces vamos a tener que estar tomando plata del ciclo operativo, que es ese que es el más importante, en tanto que nos está diciendo, tengo dinero, compro mercadería, la vendo para comprar, la vendo para obtener dinero y volver a comprar mercadería. Es el ciclo. Pero si yo para las inversiones estoy tocando demasiada plata de ese ciclo, entonces voy a crecer en instalaciones o voy a decrecer en la capacidad de venta. Todo eso también es otra información que nos proporciona el ciclo de efectivo. Aquí siempre me gusta poner algunos dibujitos que van relacionados, ¿verdad? Aquí va el efectivo, este es el capital de trabajo, el ciclo del capital de trabajo, el efectivo, paga a los proveedores, se obtienen inventarios, y los inventarios van las ventas, aquí no aparecen las ventas, pero ahí aparecen las cuentas por cobrar, quizás en cuentas por cobrar lo están tomando como las que cuentas por cobrar de inmediato y cuentas por cobrar a plazo para volver a obtener efectivo. Aquí tenemos pues ese ciclo que yo les he venido mencionando. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No hay? Seguimos entonces.
También el estado de flujo de efectivo le ayuda a la empresa para evaluar los siguientes aspectos. La capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos a futuro. Ahí estamos hablando del momento. En la gráfica, en esta anterior, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de ver a futuro. ¿Cómo voy a hacer para generar esos flujos de efectivo positivo en el futuro? O sea, los flujos de efectivo pasados me sirven de base. ¿Para qué? Para evaluar la capacidad de la empresa y poder determinar cómo quiero mi flujo de efectivo en el futuro. Y lógicamente nadie va a querer flujos positivos, flujos de efectivo negativos. Todo el mundo va a querer flujos de efectivo positivo. Es decir, al flujo de hace 3 años. La diferencia con el de hace 2 años y el de hace 1 y 2 años al del año próximo anterior. Y por supuesto, para el próximo año y para el que estamos en la actualidad, el flujo de efectivo en la actualidad. Esos 4 me pueden servir para poder generar flujos presupuestados para el próximo año. Y lógicamente, conociendo cómo ha ido evolucionando los flujos de estos últimos 4 años, incluyendo el actual, me va a permitir generar también un flujo positivo, o sea, un flujo de crecimiento para el próximo año. A eso se está refiriendo esta parte. También nos ayuda a explicar las razones o las causas de las diferencias entre el valor de la utilidad neta y el flujo de efectivo relacionado con las operaciones. También ahí podemos ver qué utilidad se obtuvo y producto de ese flujo de efectivo relacionado con las operaciones. ¿Qué utilidad? Y si realmente valdrá la pena esa utilidad. O sea, ese flujo de efectivo puede ser muy pequeño y puede estarme generando una gran utilidad. O puede ser muy grande y estarme generando una pequeña utilidad. Entonces, el flujo de efectivo nos ayuda a explicar y a determinar esa situación, ¿verdad? Si realmente ese flujo de efectivo me está dando la utilidad neta lógica que me tendría que dar, ¿verdad? Ese flujo de efectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá. Vean, si alguien en lo que yo estoy explicando tiene alguna duda, como no estoy viendo toda la pantalla donde están ustedes, me puede hablar y suspender lo que yo estoy hablando. No me va a incomodar en ningún momento. Ustedes pueden interrumpirme para preguntarme y con mucho gusto yo lo hago. Bien. Y por otro, también evaluar la capacidad de la empresa para cumplir las obligaciones y pagar dividendos. Es decir, si ese flujo de efectivo me da la capacidad suficiente para pagar mis obligaciones, o sea, las deudas de la empresa. Cuando digo mis obligaciones me estoy refiriendo a la empresa. Acuérdense que les dije, yo me estoy poniendo, al dar esta clase me estoy poniendo como que si yo fuera la empresa, por eso digo yo. Pero no yo como persona, sino yo como empresa. Entonces, ese flujo de efectivo me determina que sí tengo la capacidad para pagar las deudas en tiempo y para pagar los dividendos, pues. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, los dueños de una empresa, lo que quieren es ganarse. Ganar, ganar y ganar. Y en nuestro país conocemos a nuestros empresarios, que aquí no les importa la manera, pero lo que quieren es ganar. ¿Verdad? Y a veces se caen, incluso algunas empresas, por supuesto no todas, pero algunas empresas caen hasta en situaciones antiéticas. Y si no, veamos el caso de la Record, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos que yo he puesto acá, ¿verdad? Que no le importó dañar a toda una comunidad, allí en Opico, ¿verdad? Para generar sus utilidades. Pero eso también en su momento, cuando vimos la parte de la ética, al final, el no tener conductas éticas puede llevar a una empresa a la quiebra, como sucedió con Material Record. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ok.
Sigamos entonces. También debe explicar el efectivo, las transacciones y financiamientos que no hacen uso de efectivo durante el periodo analizado. O sea, ¿qué transacciones de inversión o de financiamiento, ya sea financiamiento recibido o financiamiento entregado, no hacen uso de efectivo durante ese periodo analizado? Porque a veces, por ejemplo, los bonos. En los bonos se puede pactar de dos maneras. Cuando vimos los valores negociables, y lo vamos a ver más adelante, cuando veamos valores convertibles, y es otro tema que está un poquito más adelante. Cuando vemos los bonos pueden pactarse una utilidad, un porcentaje de utilidad, pero ese porcentaje puede ser pagado de dos maneras. Puede ser pagado periódicamente o puede ser pagado al vencimiento. Casi la mayoría de empresas busca el vencimiento. Entonces, ahí es donde entra este financiamiento recibido, que durante el periodo analizado, cuando se es al vencimiento que se va a pagar los intereses de ese bono o la utilidad para ese bono, entonces no va a utilizar efectivo en este periodo, sino que en el periodo en el cual venza ese bono. Hasta entonces venza. Y lo mismo pues con la inversión, ¿verdad? Que la inversión no me va a generar efectivo hasta que la inversión termine. Voy a poner un ejemplo que no es un ejemplo comercial, pero el Hospital El Salvador, no el que directamente dentro de la Feria Internacional, sino que el que están elaborando ahí donde era el parqueo de la Feria Internacional. Ahí hay una inversión. ¿Qué utilidad le está generando al Estado hasta este momento esa inversión? Ya el resto del hospital, el que está dentro de las instalaciones de la Feria Internacional, sí ya le está generando productividad, en tanto que ya están atendiendo pacientes ahí. Pero ¿y el otro? El que están haciendo en el parqueo, eso no le está generando hasta ahorita ninguna utilidad al Estado, al gobierno, porque no lo pueden usar porque lo están construyendo. Pues lo mismo puede pasar en una fábrica, en una empresa comercial, que mientras estén construyendo un local comercial o un local para ampliar la planta fabricadora, solo va a ser inversión, salida de plata. Pero no va a rescatar de ese dinero, de esa inversión, no va a rescatar nada, sino que hasta que el edificio esté terminado y esté en funcionamiento. O sea, si es una planta de producción, hasta que ya estén ahí instaladas, no solamente las instalaciones en sí, el edificio, sino que ya instalada la maquinaria y todo el equipo que se va a utilizar. Y por supuesto, ya incluso en funcionamiento con los empleados que se van a dedicar a la producción. Hasta entonces va a generar flujo esa inversión. Entonces, pero ¿de dónde se va a sacar esa plata de inversiones? ¿Verdad? Y algunas veces, cuando se da este tipo de situaciones y se negocia con un banco, a veces el banco lo que hacen es dar como una especie de prórroga y le dicen, mire, los intereses o los pagos mensuales los van a empezar a pagar usted hasta que las instalaciones estén ya funcionando. Hasta entonces van a pagar intereses. Es más, en los periódicos a veces vemos que a veces anuncian en diciembre, compre hoy y pague después. ¿Ya? Eso es parte. Si es en diciembre, me van a dar el crédito en diciembre, ahí está la inversión. Me van a dar el crédito en diciembre, pero yo no lo voy a pagar en diciembre. Lo voy a ir pagando y todavía me dan enero y febrero, que son los meses en que se gasta en útiles escolares. Entonces me dan a que empiece a pagar hasta febrero. Eso es otro de los elementos que también me puede en un momento dado servir de factor de análisis para determinar mis políticas y estrategias de ese flujo de efectivo. No sé si me he explicado, si tienen alguna duda.
Estamos bien, ¿verdad? El objetivo principal, fíjense, del estado de flujo de efectivo es proporcionar información acerca de los ingresos y pagos de efectivo. Y ese es el objetivo principal. Tener la información de los ingresos y pagos de efectivo. Y como agregado, de las actividades de financiación e inversión de la entidad, de la empresa, de la institución, ¿ya? Como agregado, pero no de menor importancia que el flujo de ingresos y pagos de efectivo, sino también las actividades de financiación que damos o que nos dan y la inversión que se hace. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Vamos a comenzar a ver ya algunos pedacitos o algunas formas o algunos componentes del flujo de efectivo. Y a esto lo vamos a titular como clasificación de los flujos de efectivo. O sea, para conformar un flujo de efectivo total hay como divisiones dentro de ese flujo. El primero es el flujo por actividades de operación, que incluye los ingresos y pagos de efectivo realizados por las operaciones. ¿Cuál es la operación de una fábrica? Comprar materia prima, convertirlo en producto terminado, venderlo para recuperar la plata y volver a comprar materia prima, ¿no? Esa es la actividad de operación, el flujo de operación. Pues ahí tenemos un tipo de flujo, ¿verdad? O una parte del flujo de efectivo, el flujo por actividad de operación. ¿Y eso qué incluye? Siempre va a incluir los flujos, ingresos y pagos. O ingresos y egresos, como ustedes lo quieran ver. Los ingresos es la recaudación o cobro a clientes por ventas de mercadería o servicio prestado. Cuando hablamos de servicio prestado, aquí ya está incorporando otro tipo de empresas, las empresas de servicio. Por ejemplo, las empresas de transporte público. Ellos no venden, no fabrican, sino que ellos dan un servicio. Pues aquí también estos flujos de efectivo también sirven para ellos, o sea, para todo tipo de empresas. Una clínica también no fabrica, no compra mercadería y la vende, sino que lo que da es el servicio del médico, el servicio del psicólogo. O sea, entonces, pero eso implica pago. Y eso cobro a los clientes por venta de mercadería o servicios prestados es parte de los ingresos del flujo por actividades de operación. Y por el otro lado, también los intereses a favor de la empresa. Cuando hablamos de intereses, por ejemplo, si ustedes van a comprar, se van a Didea, ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? Didea, porque ya le cambiaron el nombre. Excel Automotriz. ¿Cómo? Excel Automotriz. Excel Automotriz, cabal, así se llama ahora, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, si nosotros le decimos, mire, quiero comprar un carro, ¿qué precio tiene? Pues, se me ocurre una cantidad de $15,000, aunque yo sé que un carro nuevo vale más, mucho más, ¿verdad? Pero me dicen $15,000, muy bien. Y si lo pago por cubata, y el precio cambia. Ahí estamos hablando ya de intereses, ¿no? Y por ese dinero, yo ya estoy cobrando intereses. A eso se refiere esto. A los intereses generados por la misma actividad, ¿verdad? Y por el otro lado, los dividendos recibidos. Eso es cuando la empresa tiene demasiada liquidez, o sea, demasiado efectivo, ya sea en caja o en banco, pero tiene demasiado efectivo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacen?
Inversiones, compran bonos, compran acciones de otras empresas o van a la bolsa de valores a ver en qué pueden invertir. Y eso lógicamente les va a dar dividendo. Esa es parte de las actividades de operación. ¿Sí? Dime. ¿Alguien quería decir algo? Y que vi por alguien que activó, pues alguien quizás se le activó sin querer el micrófono. Bien. Y por el otro lado están los pagos de las actividades de operación. Y el pago de la mercadería y servicios prestados a proveedores, que incluye el pago a los empleados. O sea, para que una empresa opere, tiene que comprar mercadería, tiene que pagar los servicios que le prestan, ¿verdad? Por ejemplo, el que me transporta la mercadería, si el proveedor no me da el transporte, yo tengo que alquilar un transporte si no lo tengo. Entonces, esos son servicios que me prestan, ¿verdad? También lo pago yo. Y también el pago de los empleados. O sea que para que la empresa opere, tiene que haber el pago para los empleados. Esa es parte del flujo de las actividades de operación. Y por supuesto, pues los pagos de intereses, ¿verdad? Cuando quiero financiamiento, el pago de interés y el pago de los impuestos, ¿verdad? O sea, mensualmente, y ya lo hemos mencionado, todas las empresas están haciendo su declaración de IVA y van y pagan el IVA al Ministerio de Hacienda. A eso se está refiriendo. Y por el otro lado, no solamente pues el pago del IVA, sino que también el pago por algunos productos importados eh, que pagan impuestos aduanales, ¿verdad? También va incluido aquí. O lo que al final de cada periodo contable se tiene que pagar, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, estas son las actividades, ¿verdad?, que nos generan el flujo por actividades de operación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Les ha quedado duda a alguien? ¿No? Seguimos entonces. 2. Por actividades de inversión. Aquí incluye aquellos ingresos y pagos que están relacionados con esta actividad, con la actividad de inversión. Y ahí, en esa actividad, también, como dices, vamos a tener ingresos y vamos a tener pagos. Ingresos efectivos por ventas de inversiones o activos fijos. O sea, yo compro bonos de otra empresa, porque tengo de excedente de efectivo, excedente de liquidez, entonces, para que mi dinero no esté ahí ocioso, compro bonos. Pero llega un momento en que esa plata la necesito, entonces tengo que venderla. Eso se llama ventas de inversiones o en activos fijos. Hay un camión que ya me está fallando, ¿verdad? Hay un camión que ya me está fallando, entonces decido venderlo. Cuando la vendo, ahí adquiero fondos, ¿verdad? O sea, adquiero efectivo por venta de activos fijos. También el efectivo por cobro de valores sobre préstamos. A veces, incluso se da. Desgraciadamente, no me gusta poner este ejemplo, pero es una realidad. A veces el cajero tiene un faltante, pero su sueldo es tan bajo que si la empresa le cobra todo de un solo pago, ese faltante se va a quedar sin comer esta persona. Y si de él depende de la familia, hasta la familia, pues. Entonces a las empresas eso no les interesa, ¿verdad? Entonces lo que hacen muchas veces algunas empresas es que les da el dinero prestado para que paguen y luego se quedan pagando por cuotas. A eso se refiere esto, ¿eh? Efectivo por cobro de valores sobre préstamos. O también a veces el proveedor le pide dinero prestado. Mira, fíjate que necesito para producir lo que tú me has pedido. No tengo suficiente capital para invertir, entonces necesito que me dejes un préstamo para producírtelo. Ok, cuando están pagando, ahí entra esta parte, ¿eh? El efectivo por cobro de valores sobre préstamos. Y está por otra parte siempre en las actividades por inversión, los pagos.
Aquí tenemos compra de inversiones, ya le hemos dicho, compra de bonos, compra de acciones, incluso en otra empresa, compra de letras del tesoro, letes, ¿verdad? O compra de cédulas hipotecarias, etcétera, o compra de activos fijos, ¿verdad? ¿Cuánto se va a necesitar de inversión para la compra de esos activos fijos? ¿Cuánto se va a necesitar pagar? Y por el otro lado, los pagos de valores anticipados a prestatarios. Ahí en la parte contable tenemos un ejemplo de estos valores anticipados o a prestatarios, y es cuando tenemos el pronto pago, ¿verdad? Nos dan un crédito y lo pagamos por anticipación. Entonces ahí entra esto, ¿verdad? De estos pagos dentro del flujo por actividades de inversión. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien ahorita entonces? ¿No hay dudas? Acuérdense, tienen ustedes la autoridad para interrumpirme. Como yo no los estoy viendo, si alguien me indica la mano, entonces tienen la autoridad para interrumpirme y hacerme la pregunta. Y a mí no me molesta en absoluto. Igual que cuando estamos en clase. Dime, Roxana. ¿Sí, Roxana? Quizás solo se le activó el micrófono a Roxana, ¿verdad? Ok. Seguimos entonces. No hay más preguntas, ¿verdad? Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, Roxana. Ah, ya. Sí, quería preguntarle que si podría explicar otra vez la parte donde dice pagos, porque me confunde un poquito con el ejemplo que usted dijo. Entonces, si sigue tan amable de explicar otra vez, por favor. Esto es pago por actividad de operación o... No, aquí abajo, por las actividades de inversión. Ok, cuando compramos, compra de inversiones, las inversiones pueden ser de diferentes índoles. Pueden ser inversiones en bonos, pueden ser inversiones en letras del tesoro, pueden ser inversiones en la bolsa de valores, etcétera, ¿verdad? O puede ser inversiones en ampliar la empresa, ¿verdad? Puede ser inversiones en ampliar la empresa. Cuando pagamos esa inversión, ahí estamos entrando en el flujo de actividades de inversión. Cuando hablamos, cuando yo les dije, cuando ampliamos la empresa, ya me estoy refiriendo aquí a los activos fijos. Que muchas veces una ampliación de la empresa significa ampliar los activos físicos, es decir, ampliar las instalaciones de la institución. Entonces, ya sea para comprar inversiones, bonos, letras del tesoro, acciones en otra empresa, cédulas hipotecarias, etcétera. Entonces, eso tenemos que pagarlo. A eso se refiere aquí. Compra de inversiones, pagar eso. Y están los pagos por activos fijos, ¿verdad? Que es cuando o debemos y estamos pagándolo por cuotas o compramos de una vez. Pero para ello necesitamos tener el efectivo. Y por lo tanto, eso entra en las actividades de inversión del flujo de efectivo. Y por el otro lado, los valores anticipados a prestatarios. El ejemplo que yo les puse aquí es el seguro para los empleados. Pagamos por un servicio que no hemos recibido. Y es un servicio que lo tenemos garantizado para todo un año, porque cuando pagamos un seguro médico, que es el ejemplo todavía más completo, cuando pagamos un seguro médico, lo pagamos por anticipado. Lo pagamos por anticipado, pero no recibimos el servicio. Sino que hasta que alguien haga uso de ese servicio, hasta entonces, ese pago anticipado se va a hacer
concreto. Pero a veces incluso llegamos a final de año y no se hace uso del seguro. Pues a eso se refiere, ¿eh? Pagado anticipado. Si allá por junio alguien se enferma de mis empleados y yo tengo seguro médico para mis empleados, hasta en junio voy a hacer uso del servicio. O sea que hasta en junio me van a prestar el servicio médico. Por lo tanto, pero el seguro lo paga en enero. Entonces, a eso se refiere. Y acuérdense que incluso en la contabilidad, por eso está en activo diferido, hasta clasificado en activo diferido. Pues a eso se refiere, a esos pagos anticipados por servicios que se van a recibir a futuro. Bien, no sé si te queda claro, Roxana. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Okay, con todo gusto. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Ok, seguimos. Y está la clasificación del flujo de efectivo por actividades de financiación, o sea, de financiamiento. En los ingresos, siempre está con las dos partes, miren, ingresos y pagos. Esa es la característica de los flujos, que tiene ingresos y pagos, ¿verdad? O sea, ingresos y egresos, llamémoslo así, de forma general. En los ingresos, es el efectivo producto de préstamos obtenidos a corto y a largo plazo. Cuando la empresa da mercadería al crédito, eso es una forma de dar préstamos. Y la empresa puede dar venta de mercadería a crédito de corto plazo o a crédito de mediano plazo o inclusive a crédito de largo plazo. Y a veces podemos dar ese crédito para un solo pago al vencimiento o también puede ser por cuotas. Si es por cuotas, estamos hablando un poquito del corto plazo, porque cada cuota se convierte en corto plazo. Pero podría ser de mediano o largo plazo. ¿Cuándo es de mediano o largo plazo? Aunque esté pagando cuotas mensuales, pero el crédito total puede ser a corto o mediano, claro. Hablamos de corto cuando hablamos a menos de un año, ¿verdad? Por ejemplo, algunos almacenes tienen tarjeta de crédito, pero el plazo es un año. Entonces eso es a corto plazo. Entonces, la persona que tiene tarjeta de crédito de ese almacén tiene un crédito a corto plazo y puede hacer el uso del saldo de esa tarjeta comprando en ese almacén. Pero tiene que pagarlo en el transcurso de un año. Pero, por ejemplo, cuando yo compro un carro, como tengo la plata para comprarlo de contado, me dan un crédito, me pueden dar hasta 5 o 6 años o más. Entonces, ahí hablando de corto a largo plazo. Pero los pagos mensuales que yo voy haciendo, ese ingreso de efectivo por una actividad de financiación, ¿verdad? Aunque el ingreso sea mensual. Aunque el ingreso sea mensual. Pero es parte. Es un ingreso mensual, producto de una financiación que como institución yo di. Y por el otro lado, el efectivo recibido de los propietarios, ¿verdad? Eso es cuando la empresa necesita crecer. Entonces dicen los propietarios, ok, démosle entre todos, en una asamblea general, ¿se acuerda que entre todos van a financiar ese proyecto? Entonces, los dueños de la empresa le dan efectivo a la empresa. Entonces, eso es lo que se llama el efectivo recibido por los propietarios, ¿verdad? Cuando ellos, los mismos propietarios, están financiando un nuevo proyecto. Y no necesariamente con una nueva inversión, ¿verdad? Con una nueva emisión de acciones. Aunque
lo normal es que sea a través de emisión de acciones, de nuevas acciones, ¿verdad? Pero es efectivo al final de cuentas lo que se recibe. Bien, ¿dudas hasta aquí en cuanto a los ingresos por financiación? No hay, seguimos. Y por el otro lado están los pagos que se tienen que hacer por efectos de financiación. Y esto se refiere a valores prestados, que excluye intereses. Es decir, si la empresa emitió bonos y esos bonos vencen en este ciclo, ese bono es un dinero prestado. Nosotros le dimos el bono a la persona que lo compró y esa persona que lo compró nos da el dinero en aquel momento. Pero en esta fecha, en este año, hay que regresarle ese dinero, o sea, hay que pagarle ese dinero, porque los bonos es un préstamo que particulares le dan a la empresa. Entonces, hay que tomar en consideración, ¿verdad? Porque nos financiaron un proyecto a través de bonos, pero toca pagarlo. Entonces, a eso se está refiriendo en esta parte, ¿eh? Pagos de valores prestados. Y los bonos es un dinero que le dieron prestado a la empresa. Y por otro lado, pues, los pagos a propietarios, como el caso de los dividendos, ¿verdad? Eso se sabe de que, según nuestras leyes, anualmente se tienen que estar pagando las utilidades del ejercicio anterior. O sea, en este 2020 se tienen que pagar las utilidades generadas por la empresa del 2019. Ese pago de dividendos es parte de pagos por financiación. ¿Por qué financiación las acciones? Ya le dijimos. El dinero, la plata es de los dueños, ¿verdad? Y los dueños lo que hacen es dárselo a la empresa. La empresa lo convierte en un activo porque es efectivo, pero a cambio le da un documento que se llama acción. Pero el momento en que los empresarios, o sea, los dueños, los accionistas, decidan cerrar la empresa se liquida y ese dinero vuelve a sus antiguos dueños, o sea, a los propietarios de la empresa. Por eso es un financiamiento, porque es un préstamo que le dan los dueños a la empresa, como son personas jurídicamente diferentes, ¿verdad? Es un préstamo que los dueños le dan a la empresa, pero la empresa está en la obligación de devolvérselo. Entonces, o si no, por eso es un financiamiento, porque es un préstamo, pero es un préstamo a un plazo indefinido. No un préstamo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, sino que es un préstamo indefinido, porque mientras la asamblea no decida cerrar la empresa, el dinero ahí continúa y la empresa lo sigue usufructuando, pues, ¿verdad? Compra, vende y ahí está la ganancia, o sea, lo usufructua. Pero el acuerdo es que precisamente la empresa, por hacer eso de ese efectivo que le dieron los dueños, tiene que estarle dando anualmente la utilidad que le generó durante cada periodo contable. A eso se refiere, ¿eh? El pago a los propietarios por los dividendos en efectivo. ¿Por qué? Porque esas acciones son parte de financiarse de la empresa. Bien, o también, y esta es otra todavía más directa forma de financiamiento, cuando hablamos, ya lo vamos a ver en los valores convertibles, cuando hablamos de acciones preferentes, ¿verdad? Que las acciones preferentes, una de las características es que tienen establecido una rentabilidad, una utilidad anual, ¿verdad? Y que la empresa estaba obligada, antes de pagarle a los accionistas comunes u ordinarios, tiene que pagarle la utilidad prometida a los inversionistas preferentes. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Seguimos entonces. Los ingresos y pagos de intereses se clasifican como actividades de población para reflejar el efecto que tendrían en el efectivo aquellas transacciones que incluyen la determinación de la utilidad neta. ¿Se acuerdan que vimos nosotros
en el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Esto es ingresos y pagos. Es un resumen de ingresos y pagos, en donde se determina al final la utilidad. Si no, veámoslo. Aquí está el estado de resultados. Ingresos por venta. Y aquí están todos los egresos, ¿no? Detallados. Ah, pues a eso se está refiriendo acá, ¿no? Los ingresos y pagos. Ingresos, 150. Pagos, todo esto, ¿ves? Desde la compra, ¿no? Exceptando los subtotales, ¿verdad? Que es la utilidad bruta, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Pero todo esto son pagos, ¿no? A eso se está refiriendo acá. Entonces, los ingresos y pagos de interés se clasifican como actividades de operación para reflejar el efecto que tendría en el efectivo aquellas transacciones que se incluyen en la determinación de la utilidad neta. A eso se refiere. Aún cuando hablamos de financiación, cuando hablamos del flujo de efectivo, nos lleva estos tres flujos, perdón, que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Por actividades de operación, por actividades de inversión y por actividades de financiación, al final nos llevan a esto, ¿eh? A determinar la utilidad neta. Y aquí está. Aquí también. No significa que el estado de resultados sea un flujo de efectivo. Nos llevan a poder elaborar el estado de resultados o estado de pérdida de ganancias, como también se le llama. Pero nos llevan y nos dan las herramientas para hacerlo. Pero no significa que ese flujo de efectivo sea el estado de resultados. Porque ya lo vimos que aquí está el de financiación, está el de operación, está el de inversión y está el de financiación. Esos tres elementos nos llevan al estado de resultados o a establecer la utilidad neta. Mientras los pagos de dividendos, al no intervenir en este cálculo, se consideran activos de financiación. Fíjense bien, que, o sea, exceptando todo eso, en estado de resultados, vemos de operación y de financiación. Aquí tenemos, miren, gastos financieros, ¿ves? De financiación. Pero no vemos el de utilidades, de las utilidades, o sea, los dividendos. Eso no está contemplado en ninguno de estos tres que acabo de mencionar. Ya que estos no intervienen en el cálculo, se consideran actividades, en este cálculo se consideran actividades de financiación, o sea, los dividendos. Porque los dividendos son productos de ese tipo de financiación, como digo, que no tiene plazo. Porque es por tiempo indefinido la inversión de los dueños. Entonces, sí tienen dividendos, o sea, sí es una erogación de pago. Pero no intervienen en el cálculo de la financiación. ¿Por qué? Porque no es una tasa fija, una tasa permanente, como lo son otros tipos de pagos que se tienen que hacer, productos de financiación. No sé si me he explicado. ¿Les queda claro? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Sí, Lick, todo claro. Ok. Los equivalentes de efectivo, que son inversiones de alta liquidez a corto plazo, o sea, las ventas de pago inmediato, conformados por fondos monetarios de inversión, papeles comerciales
y bonos de tesorería, así como dinero que esté depositado en cuentas bancarias, no son considerados como ingresos y pagos de efectivo. O sea, el efectivo en inversiones de alta liquidez a corto plazo, conformado por fondos monetarios de inversión, papeles comerciales como los bonos, ¿verdad? Bonos de tesorería, así como el dinero depositado en bancos, no son considerados como ingresos y pagos de efectivo. Porque esos están ahí, ¿verdad? Son parte del mantenimiento del efectivo que sea necesario. O es una inversión, ¿verdad? Es una inversión de alta liquidez, entonces no se consideran, como digo, como parte de financiación. ¿Por qué? Porque eso, la rotación es muy rápida. La rotación es muy rápida. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Acuérdense de algo, y vuelvo a recalcarlo. Ustedes de aquí en adelante me pueden preguntar sobre cualquier tema, pero preguntas concretas, no a que les vuelva a explicar toda la presentación, ¿verdad? Sino que preguntas concretas de todos los temas que hemos visto en el ciclo. A partir de este día lo pueden hacer, ¿verdad? Me pueden preguntar en las clases. A aquellos sobre los que tengan dudas de todas las presentaciones, de todos los temas que hemos desarrollado. Bien, no hay dudas, no hay preguntas, continúo. La diferencia entre los ingresos y pagos de efectivo de cada uno de estos flujos darán un resultado positivo o negativo. Eso es lógico, ¿no? Que me pueden dar el flujo por financiamiento, el flujo por operaciones o el flujo por inversiones, me pueden dar un resultado positivo o negativo. Lo lógico es que busquemos siempre un resultado positivo. Si es positivo el resultado, si es positivo el resultado, se expresará el flujo de efectivo proveniente de las actividades de operaciones de inversión o financiación. Si es positivo el resultado, se expresará a través del flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, de inversión o financiación. O sea, de cualquiera de esas tres actividades, ¿verdad? O a través de esos flujos, de esos tipos de flujos de efectivo, de operaciones, de inversión o financiación. Eso es lo que nos está diciendo. Y por supuesto, la similar situación es con los flujos de negativos, que va a ser producto de actividades de operación, de inversión o financiación. O sea, ese flujo no puede tener otro origen más que cualquiera de esos tres flujos. El flujo de actividades de operación, el flujo de inversión o el flujo de financiamiento. Ya sea positivo o sea negativo. El origen lo vamos a tener allí, en la mala planificación o ejecución de esos flujos, de esa operatividad, o de esa inversión o de esa financiación que tuvo la empresa. ¿Dudas o preguntas? La sumatoria de los resultados de estos flujos de efectivo muestran la variación del efectivo en el periodo que se analiza. Y ese se conoce como flujo neto de efectivo. O sea, ya la unión de los tres, del flujo de operaciones, del flujo de inversión o del flujo de financiación, a ese se le conoce como flujo neto de efectivo. Y para la confección de un estado de flujo de efectivo es necesario el balance del periodo actual y del periodo anterior, y del estado de resultados del periodo actual. O sea que para confeccionar el flujo de efectivo neto es necesario el balance del periodo actual y del periodo anterior y el estado de resultados del periodo actual. ¿Ya? Vean, hay empresas, legalmente nosotros sabemos que
todas las empresas están obligadas que al final de cada periodo contable deben de realizar balance general y estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultados, que es lo mismo, legalmente, exceptando los bancos que tienen la obligación de presentar y publicar sus balances al 30 de junio y al 31 de diciembre. O sea que ellos presentan dos informes, balances y estados de resultados, ¿verdad? Presentan esos dos informes al 30 de junio y al 31 de diciembre. Las otras empresas no, solo es del 1 de enero al 31 de diciembre. Están obligados a presentar. Los bancos no. Al 30 de junio se presenta un balance y estado de resultados, y el 31 de diciembre el acumulado del año, ¿verdad? O sea, del periodo contable. Pues a eso se está refiriendo aquí. Que se tiene que, en el caso del balance, se tiene que ver y el periodo anterior. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y ahí lo tenemos, pues. Aquí lo vimos. ¿De dónde va a tomar el flujo de efectivo? Mucha de información. Lo va a tomar principalmente de estas dos cuentas, mira. De caja, de bancos, y aquí, como lo llevamos globalizado, de la cuenta mercadería. Aunque se lo lleváramos pormenorizado, llevaríamos la cuenta de compras y la cuenta de ventas, como lo hemos presentado aquí en el estado de resultados, ¿verdad? Que allí sí ya lo presentamos pormenorizado. Yo no lo quise hacer, pormenorizar estas transacciones, porque lo que me interesaba más es que entendieran el funcionamiento de la contabilidad, ¿verdad? Solo el que la entendieran, porque eso es lo que más les interesa, entender cómo funciona, para que no les vayan a meter gato por liebre. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? No hay, seguimos. Ahora vamos a ver los enfoques básicos para la preparación del estado del flujo de efectivo. La primera base y la principal es la base de caja. Este enfoque resume los resultados de la operación en términos de ingresos y pagos de efectivo. O sea, el enfoque, uno de los enfoques para el flujo de efectivo es la base de caja. O sea, el comportamiento que tuvo el efectivo durante un periodo. A eso se está refiriendo los ingresos y pagos de dinero contante y sonante. A eso se le conoce como método directo. Y permite calcular los flujos de efectivo provenientes de las operaciones, convirtiendo los valores del estado de resultados para ingresos, costos de mercaderías vendidas y gastos. Y eso es lo que tenemos aquí en el estado de resultados, ¿no? Costo de la mercadería vendida que incluye los gastos de venta, incluye los gastos administrativos y el gasto financiero. Ahí están. Provenientes de las operaciones, convirtiendo los valores del estado de resultados para ingresos, costos de mercadería vendida y gastos. De la base de la causación, o sea, de las causas, ¿verdad?, a la base de caja. O sea, cómo se movió esa plata. Ajustando las partidas del estado de resultados, por los cambios que han sufrido las cuentas del balance general relacionadas. Y eso es que nos está queriendo decir esto, miren, que todas estas cuentas se van a liquidar. Costo de ventas se liquida contra cuentas. Gastos administrativos se liquida contra ventas. Aquí están, ¿eh? Estos 10.000 se los estamos, y los gastos financieros también se liquidan contra ventas. Aquí tenemos, miren, el costo de ventas, se los restamos a ventas. Los gastos administrativos
se lo restamos a ventas. Aquí está sumado este con este, ¿eh? Y los gastos financieros se los restamos a ventas. ¿Para qué? Para establecer la utilidad neta. A eso se está refiriendo esto, ¿eh? Ajustando las partidas del estado de resultado por cambio que han sufrido las cuentas del balance general relacionado. Y al final, cuando llegamos a la utilidad neta, o sea que todas estas cuentas que vemos acá en el estado de resultados, si ustedes las buscan en el balance general, no aparece ninguna. Ninguna de todas estas cuentas aparece. ¿Por qué? Porque todas se liquidan contra la cuenta venta. Y al final no aparece ni la cuenta venta. Porque esa, a través de del remanente que queda, de quitarle todos los gastos, se convierte y se liquida. La cuenta venta se liquida contra la cuenta de estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias. O, perdón, se liquida contra la cuenta de contra esta cuenta, ¿no? Pérdidas y ganancias. Que si es negativo, ya dijimos, o sea, cuando hay pérdidas, en el balance va a ir entre paréntesis, porque en vez de sumar va a restar. Pero si verdaderamente es ganancia, entonces no va a llevar entre paréntesis, sino que va a ir en positivo. A eso se está refiriendo acá. No sé si les quedó claro o tienen duda. ¿Estamos bien entonces? Ok, tratemos de terminar. La segunda base es la base de causación, o sea, de las causas, y resume el resultado de operaciones en términos de ingresos ganados o gastos incurridos. Ahí está entrando la segunda parte del estado de resultados, ¿no? Términos de gastos, productos de operaciones, ¿no? Ingresos ganados o gastos incurridos. Los ingresos ganados ya vimos que aquí es vía ventas, ¿ya? Y los gastos. Y aquí ya no hablamos de costos, como acá, ¿eh? Ni en la base de caja, sino que ya estamos hablando de gastos causados para que pueda operar bien la institución. Entonces estamos hablando de los gastos incurridos para lograr eso, esa venta, esa utilidad. Y por último existe el método alternativo, que es el método indirecto. Se utiliza para preparar flujos de efectivo provenientes de operaciones, parte de las utilidades netas del periodo, y se realizan todos los ajustes necesarios para convertir esta cifra al flujo de efectivo neto proveniente de las operaciones. O sea, llegar a esto. A eso se refiere esta tercera parte del enfoque del estado de flujo de efectivo. O sea, pues que el flujo de efectivo tiene tres enfoques. El de la base de caja, que está referido a la venta y a los costos de venta, en resumido de otra manera, ¿verdad? A la base de causación, o sea, a los gastos que causa esa operatividad de esta base de caja, ¿verdad? Esa operatividad de esa base de caja. Y por último, al alternativo, es que donde ya incluimos los otros gastos que no son causados por el flujo entre ventas y compras. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ahí terminamos esta presentación. Si no hay dudas, no hay preguntas, continuamos con la siguiente. Iniciamos la siguiente. Bien, sigamos entonces. Vamos a la parte que yo les había
ya preanunciada. Inversiones en valores convertibles. Vamos a ver qué es esto. Este es un tema que lo pide específicamente el programa, y por lo tanto aquí no solo vamos a ver lo que son las inversiones en valores convertibles, no todas las inversiones que se hagan por parte de la empresa, sino que inversiones en valores convertibles. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué puede decir eso? ¿Qué es eso de valores convertibles? ¿No? Veámoslo entonces. Los valores convertibles ofrecen a los inversores beneficios sobre la deuda y en la inversión de acciones. O sea que los valores convertibles significa que esos valores convertibles ofrecen a los inversores, o sea, a quienes los compran, beneficios sobre esa deuda. Y también en la inversión de acciones. Entonces, esos valores, ¿por qué se le llaman valores convertibles? Porque pueden ser convertibles, pueden ser bonos convertibles o acciones preferentes convertibles. ¿Por qué convertibles? Eso se los expliqué hace un momento. ¿Por qué se le llaman convertibles? ¿Convertibles en qué? Bonos y acciones preferentes. ¿Por qué se le llama valores convertibles? Profesor, ¿se pueden esos convertir, digamos, en dinero, ese papel, no sé, los bonos o los títulos o cualquier papel de inversión o certificado de inversión, pues lo puede convertir en dinero? Sí, esa característica la tienen todos, incluso los letes, que son del gobierno, ¿verdad? Son los letes del tesoro. Es convertible en dinero. Todo eso es convertible en dinero. Pero esto tiene una característica adicional. La característica adicional es que estos, los bonos y las acciones preferentes, se pueden convertir en acciones comunes. Vamos a ver cada uno de ellos, las características de cada uno de ellos. Pero eso es lo que les da esa cualidad de convertibilidad a acciones. Cualquier tipo de valor convertible se puede convertir en acciones ordinarias de la sociedad emisora. Acordémonos que quien le compra bonos de tesorería, le llaman muchas empresas, quien compra bonos no es dueño de la empresa. No tiene derecho ni a voz ni a voto, ni siquiera está facultado para asistir a las asambleas generales de socios, el que compra bonos. Y en el caso de las acciones preferentes, ellos sí pueden asistir a las asambleas generales, pero no tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. O sea, ellos no tienen la capacidad de decisión, porque su voto, al votar por algo, están votando por una decisión que el dueño o poseedor de esa acción quiere. O sea, tiene la capacidad y contribuye a través de lograr la mayoría simple o mayoría calificada. ¿Cuál es la mayoría simple? ¿Quién sabe? En una organización. La mitad más uno. La mitad más uno, correcto, excelente. ¿Y cuál es la mayoría calificada? Tiene que haber más de 2/3 para tener digamos, una decisión legalmente válida. Ajá, correcto. Verónica, tú ibas a decir algo. Bueno, sí iba a decir algo, pero con lo que dijo Francisco. Eso es. La mayoría simple es el 50% más uno. Esa es la mayoría simple. La mayoría calificada
son los 2/3 más 1. ¿Verdad? Y eso es, por ejemplo, lo vemos en todo tipo de organizaciones, hasta en la Asamblea Legislativa. Quiere decir que algunas decisiones empresariales necesitan únicamente el voto ordinario, voto simple, la mayoría simple, o sea, el 50% más 1 de las acciones. Y la calificada no, necesita el 2/3 más 1 del total de las acciones o del total de los miembros de la asamblea, ¿verdad? En este caso, asamblea legislativa. Eso se aplica pues a cualquier tipo de organización. Entonces, ahora, en el caso, como decía, los bonos no tienen participación en nada de eso. Pero los accionistas preferentes, ellos tienen derecho a voz, pero no derecho a voto. O sea, no tienen la capacidad, no pueden incidir en absoluto en ninguna decisión que tome la Asamblea General de Socios. Entonces, pero sí tienen la cualidad, tanto los bonos como las acciones, en convertirse en acciones ordinarias. Las acciones ordinarias sí tienen capacidad de decisión. Ellos sí tienen voz y voto. Fíjense la diferencia. Las acciones ordinarias o acciones comunes, como también se le llama, tienen la capacidad de voz y voto en una asamblea general. En cambio, las acciones preferentes solo tienen la capacidad de voz, pero no la capacidad de voto. No sé si queda claro eso. Por supuesto, de la sociedad emisora, y eso de que sea convertible a acciones ordinarias. Eso queda a discreción del propietario convertible, ¿verdad? O sea, si yo tengo bonos y la empresa me ofrece la posibilidad de que el valor de ese bono me lo convierta en acciones, eso queda a mi criterio, queda a mi discreción. El decirle, no, páguenme mi bono mejor, pero yo no quiero acciones de su empresa. O decidir, sí, inmediatamente, quite el bono, denme acciones. ¿Ya? Denme acciones. O sea, por eso dice, queda a discreción del propietario convertible. Y lo mismo pues sucede, así como el dueño del bono, lo mismo sucede con el dueño de acción preferente. Queda a criterio, ¿verdad?, del propietario del bono o de la acción preferente. Cada valor convertible tiene un precio de conversión o relación que determina en qué valor convertible puede ser intercambiado por acciones comunes. O sea, imagínense que las acciones tienen un precio nominal de $100. Yo invertí en un bono que vale $500. Nominalmente, las acciones comunes, $100, ¿verdad? Nominalmente, yo tendría derecho a comprar 5 acciones, a que me dieran 5 acciones. Yo entrego el bono y la empresa me va a entregar 5 acciones comunes. El problema no es ese. El problema es que la acción, ya lo hemos visto, con el transcurrir del tiempo va tomando valor. Y es el valor contable. Es el valor contable. Entonces, podría ser, y aquí les voy a recordar, ¿se acuerdan que yo les puse el ejemplo y se los hice así, en forma un poco sarcástica, de que yo me había convertido en el mayor accionista del Banco de Comercio de aquella época, porque era el único accionista que tenía esa cantidad de acciones. ¿Cuántas acciones eran? Una. Y entonces, en son de sarcasmo, me decían que yo era el mayor accionista del banco porque yo había comprado una acción. Esa acción valía 100. En aquella época, 100 colones. ¿Ya? En aquella época, 100 colones, porque todavía estábamos con el colón. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que el Banco de Comercio fue comprado por Scotiabank.
fue comprado por Scotia. En ese momento en que Banco de Comercio fue comprado por Scotiabank, el valor contable de mi acción valía 500 colones. Ya no, el valor nominal es 100 y seguía siendo 100 el valor nominal, pero el valor contable era 500 colones. ¿Por qué 500 colones? Porque Banco de Comercio fue creciendo y no hubo nuevas emisiones de acciones, sino que de la misma utilidad que iba teniendo, iba invirtiendo. Entonces la empresa iba tomando más valor y al valorar toda la empresa, revaluaba las acciones también. Entonces, al revaluar mi acción, ya no valía 100 colones, sino que valía 500 colones. Ahí tenemos dos precios de la misma acción. El precio nominal, que es el que está escrito en el título, valor, y el precio contable, que es el que había tomado en el transcurso del tiempo. Y al momento en que Scotiabank estaba comprando a Banco de Comercio, me ofrecieron a mí 600, yo no me acuerdo, bueno, 640 o 670 colones. ¿No? 670 colones. Eso me ofrecieron. Entonces ahí estamos ya un valor comercial, un valor de negociación. No me ofrecieron el valor contable, sino que para hacerme lo atractivo que yo vendiera, me lo ofrecieron a un valor más comercial, 600, pongámosle 640 colones. Entonces ahí tenemos tres precios. ¿Qué pasaría con este señor aquí? Y eso es lo que les voy a dejar de pregunta. ¿Qué pasaría con este señor que tiene un bono de $500 y le están ofreciendo que se convierta en accionista? ¿Qué pasaría con él? Ya me descargó el reporte de los asistentes. Bien, ahí les dejo esa pregunta para la próxima clase. Pasen feliz día, que tengan un lindo, feliz fin de semana y váyanse alegres porque me vieron a mí, ¿verdad? Y roguemos pues porque y unámonos en oración para que la compañera salga adelante de este momento tan difícil que está viviendo ahorita, ¿verdad? Muy buenos días. Adiós, muchas gracias. Feliz Gracias, día. Rick. Adiós, Lee. Gracias, licenciado. Cuídese. Adiós, Pase feliz licenciado. día. Muchas gracias. Bien. Si ustedes conocen algunos que se quedan ahí en el closet, por favor avísenlos, porque ya está el anuncio. El que se quede trabado ahí en esta presentación. Pues yo lo siento mucho, pero lo vamos a tener que pedir que me lo expulsen de mi clase. Ok, licenciado, muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Cuídense.